Hola, bienvenidos a la Casa de las Historias. En esta ocasión, nos adentraremos en la mitología griega para desentrañar los misterios y hazañas asombrosas detrás de los 12 trabajos de Hércules. Así que si estás listo para un viaje a través del tiempo y la mitología, acompáñanos mientras nos sumergimos en la increíble odisea de uno de los héroes más legendarios que el mundo antiguo haya conocido. Imagina un mundo donde los dioses caminan entre los mortales, donde los desafíos parecen insuperables y donde el coraje y la determinación son puestos a prueba en cada paso. En este mundo de la antigua Grecia, Hércules, un semidios con fuerza sobrehumana nacida de la unión de Zeus y la mortal Alcmena, se alza como un símbolo viviente de valentía y tenacidad. Los 12 trabajos son una serie de hazañas increíbles, los cuales fueron impuestos sobre Hércules como un castigo por actos impulsivos cometidos bajo la influencia de una maldición divina. Estos trabajos no solo eran pruebas de fuerza física, sino también demostraciones de ingenio y astucia. Cada uno de ellos estaba diseñado para parecer imposible, pero Hércules, con su voluntad inquebrantable, aceptó el desafío y se embarcó en una búsqueda épica que lo llevaría a enfrentar monstruos, bestias y situaciones inimaginables. Desde su enfrentamiento con el temible león de Nemea y su piel impenetrable, hasta su audaz misión de capturar al temido perro de 3 cabezas, Cerbero, en las profundidades mismas del Hades, cada uno de estos trabajos nos lleva a través de un viaje lleno de peligros, triunfos y lecciones invaluables. Comencemos. El primer trabajo que Euristeo, el rey de Micenas, encomendó a Hércules fue uno que parecía imposible: matar al temido león de Nemea. Este león era diferente a cualquier bestia que hubiera existido, ya que su piel era impenetrable, ninguna espada o flecha podía herirlo. Hércules sabía que enfrentaría un desafío monumental. Con determinación, Hércules se dirigió a Nemea, armado solo con su fuerza y valentía. Rastreó al león hasta su guarida y, con astucia, lo atrajo hacia una trampa. Luego, usando su asombrosa fuerza, lo estranguló con sus propias manos, ya que no podía herirlo con armas convencionales. La tenacidad de Hércules y su capacidad para adaptarse a situaciones adversas le permitieron superar este primer desafío. Después de matar al león de Nemea, Hércules regresó triunfante a Micenas con el cuerpo del león como trofeo. Euristeo, temiendo el poder de Hércules, le ordenó que entregara el cuerpo sin dañarlo. Hércules tuvo que utilizar su ingenio nuevamente y desolló al león con sus garras afiladas, presentando la piel indestructible a Euristeo. Este primer trabajo demostró la habilidad y valentía inigualables de Hércules, estableciendo el tono para las tareas heroicas que le esperaban. Cada trabajo sería más difícil que el anterior, pero Hércules estaba decidido a cumplirlos todos y ganar su redención en un mundo lleno de desafíos. Su viaje legendario había comenzado. Euristeo, el rey de Micenas, encomendó a Hércules su segundo trabajo: matar a la temible hidra de Lene, un monstruo de múltiples cabezas que aterrorizaba la región. Hércules, valiente y decidido, partió hacia el sombrío pantano de Lene. La hidra era un ser grotesco y peligroso, con 9 cabezas viperinas. Lo peor era que, si le cortaban una cabeza, 2 nuevas crecían en su lugar. Hércules sabía que enfrentarla requería astucia. Acompañado de su sobrino Iolao, se adentró en el pantano armado con una espada afilada y una antorcha. Hércules atacó a la hidra con determinación. Cada vez que cortaba una cabeza, Iolao quemaba el cuello antes de que pudiera regenerarse. La batalla se prolongó, pero Hércules y su sobrino no se rindieron. Finalmente, tras mucho esfuerzo, lograron cortar las cabezas y quemar los cuellos lo suficientemente rápido como para evitar la regeneración. Sin embargo, había una cabeza especial, inmortal, que Hércules no podía destruir de la misma manera. Con ingenio, utilizó su espada para enterrarla bajo una enorme roca, sellando así la amenaza de la hidra de Lene de una vez por todas. Triunfante, Hércules regresó a Micenas con la cabeza inmortal como prueba de su éxito. Euristeo, impresionado por su valentía, marcó su segundo trabajo como completado. Pero esta victoria marcó el inicio de una serie de desafíos aún más grandes para Hércules, mientras continuaba con sus trabajos para redimirse de su pasado. El tercer trabajo que Euristeo le encomendó a Hércules fue capturar la cierva de Cerinea. Esta no era una tarea común, ya que la cierva era una criatura mágica,
rápida como el viento y con cuernos de oro que la hacían aún más preciada. Hércules partió hacia los bosques de Cerinea con determinación. Sabía que no podía herir a la cierva, por lo que ideó un plan para atraparla sin causarle daño. Durante un año, persiguió a la cierva incansablemente, pero siempre escapaba de sus manos. Finalmente, encontró la oportunidad que buscaba. La cierva, agotada por la persecución, se detuvo junto a un río para beber agua. Aprovechando que la cierva estaba bebiendo, Hércules le atravesó las dos patas por la piel utilizando una flecha que había hecho, la flecha pasó entre el tendón y el hueso, sin llegar a derramar su sangre. Con cuidado, Hércules cargó la cierva de regreso a Micenas. Euristeo quedó impresionado por la habilidad de Hércules para completar esta tarea de capturar una criatura tan magnífica. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Artemisa, la diosa de la caza y protectora de la cierva, se enfureció al enterarse de lo sucedido. Exigió que Hércules liberara a la cierva de inmediato, y él, sabiendo que desafiar a una diosa sería peligroso, obedeció. Así, la cierva de Cerinea fue liberada y regresó a los bosques, mientras Hércules continuaba su arduo camino enfrentando desafíos cada vez más difíciles en su búsqueda de redimirse por sus acciones pasadas. El cuarto trabajo que Euristeo le encomendó a Hércules fue capturar vivo al jabalí de Erimanto, también conocido como el jabalí de Calidón, una bestia salvaje que aterrorizaba la región de Erimanto, causando estragos en los campos y amenazando la seguridad de la gente. Euristeo ordenó a Hércules que capturara al jabalí vivo y lo trajera ante él como parte de su expiación. Hércules se dirigió al monte Erimanto, donde se rumoreaba que el jabalí tenía su guarida. La bestia era conocida por su agresividad y ferocidad, y no iba a ser una tarea fácil capturarla. Hércules se adentró en el bosque, armado con su fuerza sobrehumana y su coraje. El enfrentamiento entre Hércules y el jabalí fue épico. La bestia emergió de la maleza con sus colmillos afilados y su mirada amenazante. Hércules usó su astucia y habilidades de lucha para esquivar los ataques del jabalí y finalmente lo acorraló en un lugar donde podía enfrentarlo cara a cara. Con gran determinación, Hércules logró someter al jabalí y lo atrapó vivo, cumpliendo así con la tarea impuesta por Euristeo. Con el jabalí capturado y atado, Hércules regresó triunfante a la corte de Euristeo. Sin embargo, Euristeo, asustado por la apariencia salvaje del jabalí, le ordenó a Hércules que lo liberara en lugar de traerlo ante él. La bestia fue liberada en los campos de Calidón, lo que causó más caos y destrucción antes de ser finalmente cazada por el legendario cazador Meleagro. La hazaña de capturar al jabalí de Erimanto demostró la fuerza, la valentía y la tenacidad de Hércules como héroe. Esta historia se convirtió en una de las muchas hazañas heroicas que contribuyeron a la fama y la leyenda de Hércules en la mitología griega. El quinto trabajo que Euristeo le encomendó a Hércules fue expulsar a las aves del estínfalo. Este parecía ser un desafío más sencillo en comparación con las tareas anteriores, pero pronto se reveló como un verdadero desafío. Las aves del estínfalo eran criaturas aterradoras con plumajes de color negro azabache y garras afiladas como cuchillas. Habían invadido la región, devorando cosechas, ganado y aterrorizando a los aldeanos. Las aves volaban en enjambres oscuros, bloqueando el sol y sumiendo la tierra en la oscuridad. Hércules se aventuró hacia el estínfalo con su arco y flechas, decidido a restaurar la paz en la tierra. Cuando llegó, las aves se lanzaron sobre él con ferocidad. Pero Hércules, con su fuerza sobrenatural y habilidad con el arco, derribó una tras otra. A medida que las aves caían, sus cuerpos negros llenaban el suelo. Sin embargo, el número de aves parecía interminable, y Hércules se dio cuenta de que no podía enfrentarla solo. Entonces apareció la diosa Atenea, le dio un cascabel o campana de bronce y le dijo que lo tocara desde la cima de una colina elevada y comenzó a hacer un ruido ensordecedor. Las aves, asustadas por el estruendo, volaron en todas direcciones. Hércules continuó tocando el cascabel, persiguiendo a las aves y dirigiéndolas hacia un lago cercano. Allí, muchas de las aves se ahogaron en el agua mientras intentaban huir del ruido ensordecedor. Cuando regresó a Micenas, Euristeo quedó impresionado por la inteligencia y la tenacidad de Hércules al completar este trabajo aparentemente simple.
Aunque la tarea había sido peligrosa, Hércules había triunfado una vez más, demostrando que no solo era un hombre de fuerza, sino también de astucia y valentía. El sexto trabajo que Euristeo, el rey de Micenas, le encomendó a Hércules fue uno de los desafíos más temibles hasta ese momento, domar al feroz toro de Creta. Este toro, conocido como el toro de Minos, era una bestia formidable que aterrorizaba a la isla de Creta y a sus habitantes. Hércules, como siempre, aceptó la tarea con valentía y se embarcó en un viaje hacia la lejana isla de Creta. Cuando llegó a la isla, se dio cuenta de la magnitud del desafío que tenía ante él. El toro de Creta era gigantesco, de piel oscura y ojos llenos de ferocidad. Sus rugidos resonaban como truenos a lo largo de la costa, haciendo que incluso los valientes guerreros cretenses temieran acercarse a él. Hércules ideó un plan astuto para abordar al toro. En lugar de enfrentarse directamente a la bestia, esperó pacientemente hasta que el toro salió a pastar en los campos cercanos. Cuando el toro se distrajo con la hierba fresca, Hércules se lanzó sobre él y lo agarró por los cuernos con sus manos imposiblemente fuertes. El toro de Creta luchó con todas sus fuerzas, intentando escapar del apretón de Hércules, pero el héroe demostró una resistencia y una determinación sobrehumanas. Con un esfuerzo titánico, Hércules logró someter al toro y lo forzó a someterse a su voluntad. Finalmente, el toro, que una vez había aterrorizado a la isla, se convirtió en una criatura dócil bajo el control de Hércules. Con el toro bajo control, Hércules regresó triunfante a Micenas, donde presentó la bestia domada ante Euristeo. Sin embargo, el rey no estaba contento con simplemente tener al toro en su reino y lo liberó para que vagara por Grecia. Este acto demostró que el rey Euristeo aún temía el poder de Hércules y deseaba que las hazañas del héroe no lo amenazaran. El toro de Creta, finalmente, vagó por tierras griegas, recordando a todos la increíble hazaña de Hércules y la valentía del héroe en su lucha por completar los trabajos impuestos por Euristeo. Euristeo, el rey de Micenas, había asignado a Hércules una tarea aparentemente imposible como su séptimo trabajo, limpiar los establos del rey Augías en un solo día. Augías era conocido por tener los establos más grandes y sucios jamás vistos, y nadie había sido capaz de limpiarlos en años. Hércules sabía que esta tarea era un desafío épico, pero estaba decidido a completarla. Hércules se dirigió hacia los establos de Augías, donde fue recibido por el propio rey, quien estaba escéptico sobre la capacidad del héroe para llevar a cabo la tarea. Augías le prometió a Hércules una gran recompensa si lograba limpiar los establos en un solo día. Con su característica determinación, Hércules aceptó el desafío sin dudarlo. Para llevar a cabo esta hazaña, Hércules tuvo una idea ingeniosa. Sabía que no podría hacerlo solo, así que decidió desviar el curso de dos ríos cercanos, el Alfeo y el Peneo, hacia los establos. El agua de los ríos fluiría a través de los establos, arrastrando toda la suciedad y los desechos acumulados durante años. Con su fuerza sobrehumana, Hércules comenzó a cavar canales y a trabajar incansablemente para desviar los ríos hacia los establos. Fue una tarea agotadora, pero el héroe estaba decidido a triunfar. A medida que el agua fluía hacia los establos, la inmundicia y la suciedad se iban arrastrando. El rey Augías estaba sorprendido y furioso al ver cómo Hércules estaba logrando lo que parecía imposible. Intentó detener al héroe de todas las formas posibles, pero Hércules seguía trabajando con determinación. A medida que el día avanzaba, los establos de Augías se limpiaban cada vez más, y al final del día, estaban completamente despejados de toda la suciedad y el estiércol acumulado. Hércules había tenido éxito en su tarea monumental. Cuando Augías vio que Hércules había cumplido su parte del trato, se sintió atrapado y no tuvo más remedio que cumplir su promesa de recompensar al héroe. Hércules, sin embargo, rechazó cualquier recompensa material y se alejó con la satisfacción de haber completado otro de los trabajos asignados por Euristeo. Esta hazaña de Hércules se convirtió en una leyenda y demostró una vez más su fuerza, ingenio y determinación. Los establos de Augías, que alguna vez fueron un símbolo de suciedad y abandono, se convirtieron en un lugar limpio y funcional gracias al heroico esfuerzo de Hércules. En el octavo trabajo que Euristeo encomendó a Hércules, se le presentó un desafío de proporciones monstruosas.
Su tarea era robar las famosas yeguas de Diomedes, el rey tracio cuyos corceles eran conocidos por su ferocidad y voracidad insaciable. Diomedes era un tirano despiadado que había criado a sus yeguas en una dieta de carne humana para hacerlas aún más salvajes. Estas bestias desalmadas eran la fuente de su poder y también su terrorífico símbolo de control sobre su reino. Euristeo sabía que solo alguien tan intrépido como Hércules podría llevar a cabo esta tarea, y confiaba en que fallaría. Hércules partió hacia Tracia, determinado a completar este peligroso trabajo. Cuando llegó al reino de Diomedes, se dio cuenta de la magnitud de la amenaza que representaban las yeguas. Eran criaturas enormes y musculosas, con dientes afilados como cuchillas. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable, y los gritos de las víctimas anteriores aún resonaban en los oídos de Hércules. Decidió abordar la tarea con astucia en lugar de fuerza bruta. Se dio cuenta de que Diomedes tenía una debilidad, su amor por los caballos. Hércules se infiltró en el establo real, esperando el momento adecuado para actuar. Cuando Diomedes estaba distraído, Hércules liberó a las yeguas y las llevó a la costa. Pero la escapada no fue tan sencilla como parecía. Diomedes se dio cuenta de la traición y lideró un feroz grupo de soldados tras Hércules. La persecución fue intensa, y en medio de la lucha, Hércules tuvo que usar toda su fuerza para mantener a raya a los hombres de Diomedes. Finalmente, llegaron a la costa, donde Hércules había preparado un barco para llevar a las yeguas lejos de Tracia. Pero Diomedes y sus hombres los alcanzaron antes de que pudiera zarpar. En la lucha que siguió, Hércules fue herido pero logró vencer a Diomedes. Sin embargo, el precio de la victoria fue alto, ya que las yeguas devoraron al rey Tracio en un festín sangriento. Hércules, con las yeguas a salvo, regresó a Micenas y presentó su triunfo a Euristeo. Aunque había completado otro de sus imposibles trabajos, esta vez pagó un precio humano. La violencia de las yeguas y la muerte de Diomedes pesaron en su conciencia. Euristeo, sin embargo, estaba contento de ver a Hércules regresar con vida y cumplir con su tarea. Hércules se encontraba ante su noveno desafío impuesto por Euristeo, rey de Micenas. Este nuevo trabajo requería algo más que fuerza bruta, debía robar el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. Las Amazonas, un grupo de guerreras temidas y respetadas, habitaban en una tierra lejana y misteriosa. Hipólita, su reina, llevaba un cinturón mágico que le otorgaba poderes inigualables. Euristeo anhelaba este objeto como símbolo de su propia grandeza, y Hércules estaba decidido a cumplir la tarea. Hércules partió en una travesía que lo llevó a los confines de la tierra conocida. Llegó a la tierra de las Amazonas, donde las guerreras se entrenaban diariamente en las artes de la guerra y la equitación. Su destreza era legendaria, y las historias de su valentía se contaban en todo el mundo antiguo. El héroe, consciente de la delicadeza de su misión, decidió acercarse con diplomacia en lugar de la violencia. Se presentó ante Hipólita y explicó su propósito: robar el cinturón para cumplir con el encargo de Euristeo. La reina amazona, sorprendida por la franqueza de Hércules, accedió a considerar su petición, pero puso una condición: debía demostrar su valía. Hipólita propuso un desafío a Hércules: debía superar una serie de pruebas diseñadas para probar su habilidad y carácter. El héroe aceptó sin dudarlo, consciente de que no había otra manera de ganarse la confianza de la reina. Las pruebas comenzaron al amanecer del día siguiente. Hércules demostró su destreza en la lucha cuerpo a cuerpo al derrotar a las mejores guerreras de las Amazonas. Luego, montó el corcel más salvaje y feroz de la tribu, demostrando su habilidad como jinete. Con cada prueba superada, Hipólita comenzó a admirar la determinación y nobleza del héroe. Finalmente, después de días de pruebas extenuantes, Hércules había ganado el respeto y la amistad de las Amazonas. Hipólita, con lágrimas en los ojos, le entregó el cinturón mágico. Reconoció que Hércules no era un simple ladrón, sino un hombre de honor y valentía. Hércules regresó triunfante a Micenas, donde entregó el cinturón a Euristeo. El rey, sorprendido por el éxito de su desafío, se sintió momentáneamente humilde ante la hazaña de Hércules. Agradeció al héroe y reconoció su valía.
Euristeo, rey de Micenas, le había asignado a Hércules su 10º trabajo y el más desafiante, robar el ganado de Gerión, un temido gigante con 3 cuerpos que vivía en la lejana isla de Eritia. Gerión era conocido por su ferocidad y su habilidad para cuidar su ganado, un rebaño inmenso que nadie se atrevía a acercarse. Hércules sabía que enfrentarse a Gerión y su ganado no sería una tarea sencilla, pero también comprendía que no había tarea imposible para él. El héroe se preparó meticulosamente para la misión. Consultó a los dioses, quienes le aconsejaron sobre cómo abordar la misión. Después, se embarcó en un largo viaje hacia la isla de Eritia, donde Gerión custodiaba su ganado en las colinas y los valles. Al llegar a la isla, Hércules se encontró con un desafío aún mayor de lo que había imaginado. Gerión, con sus 3 cuerpos, era un ser imponente. Además, el ganado estaba protegido por un perro gigante de 2 cabezas llamado Ortro. Hércules sabía que necesitaría ingenio y fuerza para triunfar. Decidió esperar la noche, cuando Gerión y su guardián estuvieran dormidos. Sigilosamente, se acercó al ganado y, con su destreza inigualable, logró llevar a cabo su primer objetivo, llevarse a las reses sin despertar a Gerión. Sin embargo, al huir, Ortro, el perro de 2 cabezas, despertó y comenzó a ladrar furiosamente. Gerión se despertó alarmado y persiguió a Hércules con furia. Una intensa persecución comenzó por toda la isla. Hércules, con su agilidad y astucia, logró evadir al gigante durante horas, pero Gerión no se rendía. Finalmente, llegaron a una encrucijada donde Hércules se encontró con el perro de 2 cabezas. En este enfrentamiento, Hércules derrota a Ortro, antes de continuar su lucha contra Gerión. Con Ortro ya vencido, Hércules se enfrentó nuevamente a Gerión. La lucha fue feroz, con el héroe usando su fuerza sobrehumana para enfrentarse al gigante de 3 cuerpos. Después de una batalla épica, Hércules logró vencer a Gerión, derribándolo con un golpe poderoso. Con Gerión derrotado, Hércules regresó triunfante a Micenas con el ganado robado. Euristeo quedó asombrado por la hazaña del héroe y aceptó el 10º trabajo como cumplido. El ganado de Gerión se convirtió en una valiosa posesión de la ciudad. Hércules había completado su tarea más difícil hasta el momento y demostrado una vez más su valentía y habilidades inigualables. Tras haber concluido 10 trabajos en 8 arduos años, Euristeo consideró que la muerte de la hidra y la limpieza de los establos no habían cumplido sus exigencias, por lo que encomendó a nuestro valiente héroe un nuevo desafío. Esta vez, Hércules debía aventurarse hasta los confines del mundo conocido para recuperar las manzanas de oro de las Hespérides, también conocidas como las Damas de la Noche. Estas damas eran las hijas del titán Atlas, quien sostenía los cielos en el límite occidental del mundo. El jardín donde crecían las manzanas estaba celosamente custodiado por un temible dragón de 100 cabezas llamado Ladón, y las manzanas mismas eran un regalo de boda de Gaia a Hera. Inicialmente desorientado acerca de la ubicación del jardín, Hércules recibió consejo de 2 ninfas y, finalmente, consultó a Nereo, el dios marino capaz de transformarse para escapar de sus enemigos. Luego de un agotador enfrentamiento con Hércules, en el que asumió múltiples formas, Nereo finalmente cedió y reveló la ubicación del jardín de las Hespérides. Hércules enfrentó diversas aventuras en su viaje, incluyendo la liberación del titán Prometeo en el Cáucaso, del águila que le devoraba el hígado constantemente como castigo por haber desafiado a Zeus. En Libia, luchó contra el gigante Anteo, cuya fuerza se renovaba al tocar la tierra, obligándolo a levantarlo para vencerlo. En Egipto, tuvo que lidiar con la traición del rey Busiris, quien había seguido el consejo de un adivino griego y sacrificaba a extranjeros en honor a Zeus. La astucia de Hércules hizo que el rey y sus sacerdotes sufrieran su propia trampa. Cuando finalmente llegó al jardín de las Hespérides, Hércules pidió la ayuda de Atlas, quien accedió a recolectar las manzanas mientras el héroe sostenía temporalmente el cielo celeste. Tras obtener las preciadas manzanas, Hércules convenció a Atlas de volver a colocar el firmamento sobre sus hombros, pero no antes de que le acomodara un cojín para evitar dañarse. Aprovechando el momento, Hércules tomó las manzanas y se despidió del gigante, emprendiendo el viaje de regreso a Micenas, donde presentó las manzanas al rey Euristeo. Euristeo,
consciente de la importancia sagrada de las manzanas, no se atrevió a retenerlas y se las devolvió a Hércules, quien las ofreció a la diosa Atenea. La sabia diosa se aseguró de que las manzanas regresaran a sus legítimas propietarias. Hércules, el valiente semidios hijo de Zeus, se encontraba frente a su 12º y último trabajo impuesto por el rey Euristeo. Este no sería un desafío común, ya que debía adentrarse en el oscuro inframundo y raptar al temible perro de 3 cabezas, Cerbero, guardián de las puertas del reino de Hades. El héroe se preparó para la misión con gran determinación. Sabía que enfrentaría innumerables peligros y obstáculos en su camino hacia el mundo de los muertos. Antes de emprender su viaje, consultó al oráculo de Delfos en busca de consejo. El oráculo le advirtió sobre la dificultad de la tarea, pero también le prometió que, si lograba traer a Cerbero vivo ante Euristeo, estaría libre de sus servicios para siempre. Hércules se dirigió hacia el inframundo y, en su camino, se encontró con las almas de los difuntos, que lamentaban su destino en ese sombrío lugar. Superando las pruebas y trampas que el mismo Hades le presentó, Hércules finalmente llegó a la presencia del temible Cerbero. El perro guardián, con sus 3 enormes cabezas y sus colmillos afilados, rugió ferozmente al ver al intruso. Hércules sabía que no podía dañar al perro, ya que su objetivo era llevarlo de vuelta a la superficie. Entonces, con valentía, utilizó su prodigiosa fuerza para dominar a Cerbero y atar sus cabezas con cadenas de adamantio. El pobre Cerbero, ahora indefenso, fue conducido por Hércules fuera del inframundo y de regreso a la tierra de los vivos. El camino de vuelta fue igualmente peligroso, ya que las almas y espíritus vengativos intentaron impedir que Hércules se llevara a su preciado prisionero. Finalmente, después de una agotadora travesía, Hércules llegó ante las puertas de Micenas, donde Euristeo aguardaba ansiosamente la llegada del perro de Hades. Al ver a Cerbero, el rey quedó aterrorizado y suplicó a Hércules que se lo llevara de regreso al inframundo de inmediato. Con su misión cumplida, Hércules liberó a Cerbero y lo devolvió a su lugar como guardián de las puertas del inframundo. El perro de 3 cabezas regresó a su deber, y Hércules quedó libre de sus servicios para siempre, cumpliendo así con su última tarea impuesta por Euristeo. Como hemos podido observar, los 12 trabajos de Hércules son una fascinante saga de la mitología griega que ha perdurado a lo largo del tiempo como un ejemplo supremo de heroísmo, fuerza y perseverancia. A lo largo de su ardua travesía, Hércules demostró que incluso los seres humanos con atributos divinos enfrentan desafíos y pruebas inquebrantables. Cada uno de sus trabajos simboliza una lección profunda, como la importancia de la humildad, la astucia, la resistencia y la valentía. Este relato antiguo también refleja la relación compleja entre los dioses y los humanos en la mitología griega, donde los mortales a menudo se encontraban enredados en las maquinaciones divinas. Hércules, a pesar de sus orígenes divinos, personifica la humanidad en su lucha por superar obstáculos aparentemente insuperables. A medida que exploramos los 12 trabajos de Hércules, podemos identificar conexiones con nuestras propias vidas. Enfrentamos desafíos, pruebas y adversidades en nuestras trayectorias, y a menudo, como Hércules, debemos recurrir a nuestra fuerza interior y recursos para superarlos. La historia de Hércules nos recuerda que, incluso en nuestras luchas más difíciles, podemos encontrar la fuerza y la determinación para triunfar. No olviden suscribirse y dar like a este video. Hasta la próxima.